Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Abrimos las páginas de nuestro telediario de esta noche siempre con la situación en Gaza. Las fuerzas de ocupación sionistas siguen perpetrando masacres en la Franja de Gaza por 287 días consecutivos. Al menos 16 personas han perdido la vida estas últimas 24 horas en distintas partes de la franja, mientras varias decenas resultaron heridas como consecuencia de la barbaridad sionista. El gobierno laborista del Reino Unido restableció este viernes su financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA, que suspendió cuando Israel vinculó una docena de sus trabajadores con los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023. El ministro de Exteriores, David Lammy, dejó ante el Parlamento que este país enviará de entrada 21 millones de libras, casi 25 millones de euros, para que la organización pueda ofrecer servicios básicos en Gaza. I've spoken to UN Secretary General Guterres and Commissioner. He hablado con el secretario general de la ONU, Guterres, y con el comisario Lazzarini, y nos han asegurado que tras la revisión independiente de Catherine Colonna, la UNRWA está garantizando el cumplimiento de las normas más estrictas de neutralidad y reforzando sus procedimientos, incluida la investigación de antecedentes. La UNRWA ha actuado, socios como Japón, la Unión Europea y Noruega también lo han hecho. Este gobierno también actuará. Puedo confirmar a la Cámara que vamos a revocar la suspensión de la financiación de la UNRWA. La Corte Internacional de Justicia confirmó el viernes que la presencia de la ocupación israelí es ilegal en los territorios palestinos ocupados. En la opinión consultiva que admitió hoy sobre las repercusiones judiciales de las prácticas israelíes y su impacto en los territorios palestinos ocupados, el tribunal afirmó que Israel debe detener la ocupación y poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible. La Corte considera que las violaciones por parte de Israel de la prohibición de adquirir territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la libre determinación tienen un impacto directo en la legalidad de la presencia continua de Israel como potencia ocupante en los territorios ocupados. Territorio palestino. El abuso sostenido por parte de Israel de su posición como potencia ocupante mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación viola principios fundamentales del derecho internacional y convierte en ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. La opinión de la CIG también encontró que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y todos los estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación como ilegal ni prestar ayuda o asistencia para mantener la presencia de Israel en los territorios ocupados. Además, la Corte considera que en vista del carácter y la importancia de los derechos y obligaciones involucrados, todos los estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación que surge de la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados. También está bajo la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. Corresponde a todos los estados, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, garantizar que se elimine cualquier impedimento resultante de la misma. Se pone fin a la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. En su decisión tan esperada, el Tribunal más alto de las Naciones Unidas indicó este viernes que la ocupación sionista de territorios y asentamientos palestinos ahí es ilegal y debe retirarse lo antes posible. En sus conclusiones más contundentes hasta la fecha sobre la ocupación sionista en Palestina, veamos el comentario a continuación de Sara Alal. La opinión consultiva hizo hincapié igualmente en la obligación de las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, de no reconocer la legitimidad del statu quo y la presencia ilegal de la entidad sionista en los territorios palestinos ocupados. En reacción al fallo, el enviado palestino Riyad al-Maliki declaró que los estados ahora tienen la obligación de no proporcionar más ayuda o dinero a la entidad sionista, que cuenta con el apoyo incondicional de su gran aliado, Estados Unidos.
Todos los estados y la ONU tienen ahora la obligación de no reconocer la legalidad de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado y de no hacer nada para ayudar a Israel a mantener esta situación ilegal. El tribunal les ordena llevar la ocupación ilegal de Israel a un nivel máximo. Esto significa que todos los estados y la ONU deben revisar inmediatamente sus relaciones bilaterales con Israel para garantizar que sus políticas no contribuyan a la continua agresión de Israel contra el pueblo palestino, ya sea directa o indirectamente. En la misma ocasión, el observador permanente del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, se felicitó por la decisión del más alto órgano jurídico de la ONU, calificándola de paso significativo en la dirección de poner fin a la ocupación y lograr los derechos inalienables del pueblo palestino. Nuestro pueblo quiere poner fin a esta ocupación. Lo que ocurrió hoy es un paso significativo en la dirección de poner fin a la ocupación y lograr los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, a la condición de Estado y al derecho de los refugiados para regresar. La opinión consultiva de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, conocida como Corte Mundial, no era vinculante, pero tiene peso según el derecho internacional y puede debilitar el apoyo a la entidad sionista. La Comisión Europea anunció el viernes que entregará 400 millones de euros a la autoridad palestina como apoyo financiero de emergencia durante los próximos 2 meses, debido a la preocupación en la Unión Europea sobre un posible colapso de la entidad con sede en Ramallah. Estos fondos se distribuirán en forma de subvenciones y préstamos en 3 desembolsos entre julio y septiembre, condicionados al avance en la implementación de la agenda de reformas de la autoridad palestina, según indicó la Comisión en un comunicado. En otro orden de ideas, la Unión Europea lamentó la decisión de la Knesset israelí que se opone al establecimiento de un Estado palestino, incluso si es parte de un acuerdo negociado con Israel. La Unión Europea confirmó en un comunicado de prensa hoy viernes que existe un fuerte consenso en la comunidad internacional de que la única solución sostenible que logrará la paz y la seguridad en Medio Oriente es la solución de 2 estados. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, llamó a una reflexión más profunda sobre cómo puede utilizarse la adición permanente de África al G20 para servir a las prioridades y aspiraciones del continente en diversos ámbitos del crecimiento y el desarrollo. En su intervención durante una sesión sobre la participación de la Unión Africana en el G20 en ocasión de la 45ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana celebrada en la capital ghanesa Accra, Attaf subrayó que la participación de la Unión Africana en las reuniones del G20 no debe ser un fin en sí misma. Conseguir que nuestro continente sea miembro permanente del G20 es un logro realmente valioso y estratégico en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, cabe señalar que en los últimos meses nos hemos limitado a celebrar este logro sin profundizar en cómo utilizarlo para servir a las prioridades y aspiraciones de nuestro continente en diversos ámbitos del crecimiento y el desarrollo. Si bien es cierto que anteriormente hemos abordado la cuestión de representar a la Unión Africana en las reuniones del G20 a diversos niveles, la participación por sí sola no es un fin en sí mismo. En este mismo contexto, el jefe de la diplomacia argelina subrayó la importancia de que la Unión Africana se centre en 2 cuestiones clave: preparar las reuniones del G20 y definir los objetivos que debe alcanzar mediante su pertenencia al grupo.
Esta delegación considera que hay dos cuestiones fundamentales que merecen nuestra máxima atención y cuidado. La primera cuestión es de procedimiento y se refiere a cómo preparar las reuniones del G20. Desde nuestro punto de vista, un asunto de tal importancia requiere la movilización de los Estados miembros para estudiar los temas de la agenda del G20 y formular posiciones unificadas al respecto. Por lo tanto, apoyamos la propuesta de celebrar una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo el próximo mes de septiembre para preparar la próxima cumbre del G20. La segunda cuestión es sustantiva y esencial, relativa a la identificación de los objetivos que pretendemos alcanzar a través de la pertenencia de la Unión Africana al G20 y cómo aprovechar esta pertenencia para hacer avanzar las prioridades estratégicas de nuestro continente, en particular las relacionadas con la forma de las instituciones financieras y monetarias internacionales, la resolución estructural de la deuda mundial y la financiación internacional del desarrollo. والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية. El plazo para presentar las declaraciones de candidatura a las elecciones presidenciales argelinas venció el jueves por la noche y la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones comenzó a examinar la validez de las candidaturas presentadas por 16 candidatos. La autoridad electoral envía sus decisiones sobre las candidaturas junto con los expedientes de candidatura al Tribunal Constitucional a más tardar un día después de la fecha de su emisión. En Sudán ahora se reanudaron los violentos enfrentamientos entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido en la zona de Mairno al norte de Sinja, estado de Senna en el suroeste del país. Los enfrentamientos han complicado la situación de los desplazados en la zona en medio de advertencias de un empeoramiento de la crisis de refugiados en los países vecinos, cuyo número ha alcanzado los 2,5 millones aproximadamente. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia Donald Trump ha prometido ser un presidente para todos los estadounidenses. Se resulta elegido en noviembre. Dirigiéndose a los estadounidenses tras aceptar por tercera vez la comunicación republicana, Trump pidió a los estadounidenses que se unan y pongan fin a lo que calificó de criminalización de la oposición y dominación de las diferentes políticas, augurando una victoria contundente en las próximas elecciones. Como estadounidenses estamos unidos por un único destino y un destino compartido. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos. Me presento para ser presidente de toda América, no de la mitad de América, porque no hay victoria en ganar para la mitad de América. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Un fallo de la empresa de seguridad informática CrowdStrike ha desatado el caos global al afectar a numerosas empresas, compañías aéreas, medios de comunicación, bancos y grandes mercados que utilizan sistemas de Microsoft. Las principales compañías aéreas internacionales anunciaron este viernes la suspensión de todos sus vuelos debido al fallo técnico y miles de viajeros se quedaron tirados en los aeropuertos. Y para concluir, las autoridades guatemaltecas han desplegado campaña de fumigación en respuesta al creciente número de casos de dengue. Los casos durante 2024 han sido 5,7, el mayor desde 2020, según el médico Edgar Santos, director de Epidemiología y Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud de Guatemala. Pues el ministerio, más o menos desde la semana 4 que se identificó que estábamos en zona epidémica, tenemos 5.7 veces más casos este año comparados con el año 2023 y también con el promedio de los últimos 5 años, exceptuando el 2019, donde también hubo un brote de dengue a nivel nacional.
pero sí la situación está un poco complicada. Con América Latina, pues cerramos la página de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su atención. Les cita mañana. Muy buenas noches.